Bueno, muy bien, vamos a terminar este ejercicio donde nos faltaron solamente realizar las gráficas. Vamos a hacer esta gráfica. Son una, dos, tres, cuatro gráficas y una tabla. Son muy sencillas. En la primera nos toca colocar por departamento la cantidad de colaboradores que hay. Entonces, allí vamos a insertar esta gráfica de barras agrupadas. Y pues aquí, ahí ya están bien, ¿cierto? ¿Están listos? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces ahí vamos a colocar eh, dice que la vamos a hacer por departamento, entonces venimos acá y le decimos aquí por datos, aquí por info, entonces vamos a decirle departamento y viene el total de los colaboradores en las medidas, ¿no? Aquí por formato, no sé por qué se nos activó el fondo. Aquí por formato, yo creo que aquí en tamaño y estilo, quitamos el fondo. Por título, vamos a colocarle aquí colaboradores por departamento. Los centramos. Le pueden dar el fondo que ustedes quieran con el color que quieran. Podemos,
Podemos quitarle estas etiquetas tanto de filas como de columna. Entonces le puedo decir aquí en formato por el eje Y, entonces le voy a decir por acá que me quite el título. Le puedo cambiar el color a los valores pues aquí en este caso pues son letras. Y también le puedo quitar el X, título del X. Y le puedo activar las etiquetas, ¿no? Etiquetas de datos. Y por barras, le coloco un color allí. En etiquetas de datos, pues por aquí en valor le puedo cambiar un poco el tamaño y ya, y le puedo cambiar el color. Podemos dejárselo negro. Si le quiere colocar bordes, ahí estamos, ¿no? O sea, cambié aquí por Y, le quité el título, lo mismo por X, ¿no? En título, pues acomodé, simplemente le dejé colaboradores por departamento y ahí se le coloca el color al fondo, el color a la letra del título. En barras le cambié el color. Le puedo colocar borde, ya también lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, por acá, tamaño y estilo, por aquí hay un borde. Puedo escoger el borde, la sombra. Estos bordes también se pueden redondear si quieren, ¿no? Si lo quiere con bordes, ¿no? Aquí está esquinas redondeadas.
La puedo copiar. Control C, Control V y bueno, me toca hacerla un poco más pequeña acá. Esta también un poco más pequeña. Y esta segunda es, dice colaboradores por grupo de edad. Entonces simplemente lo que hago es cambiar los ejes. Entonces acá dejo total colaboradores, quito departamento y pongo grupo de edad. Control C, Control V, la puedo copiar, la puedo pegar. Y aquí pues simplemente lo que hacemos es cambiarlo a trim. Pero acá es por el nombre del supervisor. Bien, para la de abajo entonces vamos a hacer una matriz. Hago clic aquí en el lienzo, una matriz. Entonces, esa matriz tiene aquí departamento, tiempo en el cargo en años.
tasa de ausentismo, porcentaje del personal insatisfecho, promedio de evaluaciones. Ese promedio nosotros no lo calculamos como medida, lo único que hicimos fue coger una medida, las evaluaciones, y aquí las promediamos, porque no lo sacamos como medida. Y los salarios, que tampoco lo sumamos, lo tomamos directamente de acá. Si yo quisiera allí, por ejemplo, arreglar los encabezados, bueno, primero vamos a cambiarle el tamaño. Sí, ya los tienen ahí todos. Aquí vamos, sí, señor. Bueno, entonces empecemos cambiándole el tamaño a los números. Vamos aquí en formato por valores, porque es que los formatos de tabla y de matriz son diferentes. La tabla es más fácil, estas matrices son más complejas de darle formato, o sea, tienen más parámetros, no más cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en valores, pues le pueden colocar el color que ustedes quieran, el tamaño, negrita, ¿sí? Color del fondo, color del texto alternativo. Color del fondo aquí le voy a colocar este mismo. Entonces aquí en este parámetro de valores, ¿no? En la matriz estoy cambiando es esto, ¿no? Tanto la información como la parte interna del fondo. La cambio aquí en valores, ¿no? Porque le cambio el color a los números y le cambio el color también al fondo, ¿no?
Ahí lo puedo hacer. Ahora, el título, no, título no. El encabezado de columna, entonces le puedo dar esto y le puedo decir letra blanca. Centrado. Si yo quisiera cambiarle el nombre a los encabezados, por ejemplo, que aquí dijera nomás ausentismo. Entonces, me vengo acá en compilar y aquí donde dice tasa ausentismo, ahí le doy botón derecho y le digo cambiar nombre de este objeto visual. Y entonces aquí le borro tasa y le dejo nomás ausentismo. Aquí le puedo decir, por ejemplo, cambiar el nombre de este objeto visual. Le puedo dar porcentaje insatisfechos, por ejemplo. Con tabulado yo salgo de ahí, ¿sí? Este otro, le puedo decir, por ejemplo, prome punto evaluación. Y aquí solamente salario. Le quito el fondo. Por tamaño y estilo. Voy a cambiarle un poquito el tamaño a esto. Una cosa es darle formato a esto y otra cosa es darle formato a esto, otras cosas formato a esto, otra cosa formato al total, ¿sí? Otra cosa es la parte interna. Tiene muchas arandelas para arreglar una tabla, ¿no? Una matriz, perdón. La tabla es más sencilla de cuadrarla, ¿no? Aquí este salario me falta darle formato. Entonces, en los datos, salario, le doy formato. Podemos ampliar un poquito las columnas. Si esto, por ejemplo, yo lo quisiera centrar, que me salieran centrados, por ejemplo. Entonces, él tiene por acá un parámetro de celda, elementos de celda.
Entonces, tiempo cargo en el año. Elementos de o columna específica es el cuento, se me olvida por acá. Creo que es por acá, por columna específica. Aquí la puedo centrar, ¿sí ves? Viene y cambia acá, ausentismo, la pone centrada. Porcentajes insatisfechos, centrada. Promedio de evaluación, centrada. Bueno, yo le coloqué aquí un formato condicional, pero en ese momento se me olvidó cómo lo hice. Pero en la próxima clase les digo cómo le colocamos el formato condicional a esta columna, pero es por acá también, sino que no. Ahora no me quiero demorar aquí mucho. Nos faltaría solamente aquí, de pronto darle un... Ah, a este dijimos que le íbamos a cambiar el tamaño también, ¿no? Que está dentro del formato básico que hay que aprender. Entonces, eso es encabezado de fila y por aquí pues se le puede cambiar el tamaño. ¿Ves? Faltaría este total que es como el más dispendioso. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Entonces acá le quiero que todo esto quede también de negro con blanco, por ejemplo. ¿Sí? Entonces selecciono formato y eso debe de ser algo que diga totales, ¿no? Por acá dice encabezados de fila, encabezados subtotales de columna, subtotales de fila, total general de columna. Miremoslo por aquí, a ver, total general de fila. Él va hasta ahí, ¿sí ves? Y le cambio aquí a blanco. Y el otro creo que sería por aquí, total general de columna. Vamos a ver. No, no me lo da. Este de aquí es el que siempre se me olvida por dónde es. Dice encabezados de fila, no. Subtotales de columna. Subtotales de columna es subtotales de fila, total general de columna, total general de fila, pues él solamente me lo marcó hasta aquí, pero me falta esta. Total general de columna, total general de fila, esa fue la que acabamos de hacer.
Este encabezado, encabezado de columna, encabezado. Siempre se me olvida este por dónde es que lo pongo. Siempre es el último. Filas en blanco, encabezados. A ver, esto si lo tomamos como columna, y aquí lo tengo, pero no lo demarca. Me coloca esto. Encabezado de fila es este. Encabezado de fila. Es que como que no tiene nada que ver el término con la posición donde uno está, pero ahí está, ahí lo logramos organizar, ¿sí? Entonces, sí ves que tiene hartísima cosita la matriz, ¿no? Para poderlas organizar. Las tablas son más sencillas de darle formato. Bueno, y aquí finalmente pues viene un gráfico de dispersión. Los gráficos de dispersión son cuando son muchos datos, entonces pues no se puede hacer una barra, no se puede hacer una torta, no se puede hacer una línea porque son demasiados datos. Entonces, esos gráficos de dispersión pues ayudan mucho a entender un comportamiento de datos y pues es simplemente saberlos entender. Entonces aquí yo voy a colocar, aquí voy a colocar el gráfico de dispersión, que es este. Y en valores voy a colocar el nombre del empleado. Vengo acá. Listo. En el eje X voy a colocar la edad. O sea, sobre este X va a ir la edad. Entonces le voy a decir acá. En el eje X voy a colocar la edad. Listo. Y aquí la coloco. Y luego finalmente viene en el Y los valores que son los salarios. Bueno, no me quedó mucho espacio ahí, pero entonces, dependiendo de donde uno se posicione, pues por ejemplo en este rango de 30, pues me muestra como los que están, todos los que están en ese rango, ¿no? Con el nombre, con la edad, el salario, ¿sí? Me da este rango, entonces es cuando es mucha información, entonces estos gráficos de dispersión pues ayudan un poco a analizar la información. Bueno, también se le puede copiar el formato. Vamos a ver acá. Aquí no. Aquí también viene el título. Y hago lo mismo.
Bueno, ahí está. Entonces, y ya pues aquí pues lo voy a analizar es de acuerdo a la ciudad. Pues puedo colocar otros filtros, ¿no? Si yo necesito, pues ahí los puede colocar. Este es un buen ejercicio para llevarlo, pues, tomándolo como base, pues, para que aplique, por ejemplo, a otro tipo de datos, ¿no? Listo, entonces lo grabamos, por favor. Lo cerramos y vamos a abrir un Power BI en blanco. Bueno, ya para este ejercicio, pues espero que estén un poco más sueltos, que entiendan pues un poco mejor lo que vamos a hacer, pero vamos a repasar y a ver otras cosas nuevas dentro de todo lo que ya hemos hecho. Vamos a hacer una tabla calendario, vamos a hacer la tabla de medidas, vamos a relacionar en Power Query, vamos a hacer consultas, vamos a bajar a Power BI, vamos a generar medidas, que es el día a día dentro de lo que uno hace, ¿no? Bien, el ejercicio, hagamos aquí uno en blanco. Entonces, el ejercicio que vamos a trabajar se llama confecciones, ¿no? Confecciones o confecciones original. Bueno, allí hay cuatro bases de datos. Voy a cerrar esto. Bueno, vienen cuatro bases de datos, una base de datos de ventas. Esta base de datos, si le damos control, flechita hacia abajo, ya es una base de datos que tiene 20.018 registros, ya es una basecita de datos más grande, ¿sí? Perdón, José, ¿eso usted no lo envió? Pues deben de tenerlo dentro del link del material, si no, pues ya se las hago llegar. Estos son el 20. Sí, el 20. Bueno, entonces acá, bueno, mientras lo van abriendo ahí, los voy colocando como en contexto de la información, ¿cierto? Esta es una base de datos de venta de 20.000 registros. Es una empresa que produce dotación. Tenemos una base de datos de venta donde está el nombre del consultor, pues el código del consultor, nos falta el nombre, hay una fecha de pedido, una fecha de facturación, un número de factura, cantidad.
tenemos una venta, un descuento, nos tocaría calcular aquí la venta neta, ¿no? Y dentro de esta base de datos tengo la cantidad, pero nos faltan los costos. Los vamos a cruzar con otra base de datos, los costos. Viene el código del producto, pero no viene el nombre del producto, viene la categoría, pero no viene el nombre de la categoría. Entonces, por eso es que necesitamos consultor, producto y categoría para hacer la implementación, pero no haciendo buscar B aquí, ¿no? La idea es que usted ya nunca más haga buscar B en Excel, que usted suba la información a Power Query, la relacione y haga el cruce. Eso es lo que ya toca soltar ese buscar B de hace años y años y años que lo llevamos trabajando, ¿no? Hay que decirle adiós, buscar B. Muchas gracias por todo, pero ya no. Te quedaste en el tiempo. Entonces, ahorita lo vamos a hacer desde Power Query. Todas las implementaciones se deben de hacer desde Power Query. Bien, entonces, pues simplemente las vamos a convertir a tabla, ¿sí? Y las subimos. Entonces, aquí le vamos a dar Control T. Y pues la vamos a llamar esta T ventas. Listo, guardamos, cerramos. Ah, perdón, aquí pasamos a consultor. Entonces, Control T. T consultor. Control T. T producto. En esta tabla pues tengo el código del producto, el nombre del producto y los costos unitarios, ¿no? Yo necesito pasar para ventas el producto y el costo unitario, hacer el cruce de datos. Entonces aquí T producto. Y finalmente la categoría. También lo puedo hacer parado dentro de la tabla por insertar tabla. Aquí no cambio nada, ¿no? Solamente confirmo la dimensión de la tabla, es para este cuadrito, ¿no? Y ahora sí, T categoría. Grabo ahora sí. Cierro. Y lo voy a subir a Power Query, por favor. Aquí tengo un Power BI en blanco. Por inicio le decimos obtener datos. Y como son archivos de Excel, pues obviamente el conector es un libro de Excel. Como todas las bases de datos están en un mismo libro, entonces las puedo subir todas al mismo tiempo.
Pues la selecciono y le digo transformar datos para ir directamente a Power Query. Ahí las tengo, ¿cierto? Empecemos a revisarlas. Por ejemplo, hay algo importante en la depuración de un proyecto, es que, por ejemplo, las columnas numéricas que usted no vaya a calcular aquí en Power Query se pueden convertir a texto. El hecho de convertirlas a texto le quita peso de almacenamiento a la base de datos, porque los datos, pues obviamente sabemos que ocupan un espacio, no es lo mismo un video que una foto, que un número o que un texto, ¿no? Todos tienen un tamaño de almacenamiento medidos en byte, kilobyte, terabyte, pentabyte, nanobyte. Ahorita hay unas medidas súper grandísimas. Entonces, por ejemplo, un decimal ocupa muchísimo espacio. Un decimal, un número decimal, cuando se almacena, ocupa cierta cantidad de bytes, pues para no hablar en forma técnica, ocupa determinado espacio. Que si yo tengo la manera de ese decimal convertirlo a número entero, pues el número entero pesa menos en almacenamiento. Todos estos detallitos, pues en la medida en que la base de datos vaya creciendo, si son informes que van a ser duraderos en el tiempo, porque lo que se trata es de diseñar que si esta es mi tabla de ventas de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, pues es una tabla que yo la voy a seguir alimentando y va a llegar en un momento en que se va a convertir en una tabla gigante, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de detalles ayuda a que esa base de datos no sea pesada en el tiempo, sea más manejable, ¿no? Entonces, son detallitos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un informe y contribuyen a que el proyecto pues no se vuelva lento en el tiempo, ¿cierto? Y pues obviamente pues lo que se trata es eso, de hacer un diseño duradero en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo con código de categoría, yo no voy a hacer ningún cálculo. Entonces, automáticamente lo voy a pasar. Le voy a decir aquí que me lo convierta a texto. Un texto, pues ocupa menos espacio que un número entero. Un número decimal ocupa más espacio que un número entero y que un texto. Una imagen, pues obviamente pesa más que un decimal, que un texto o que un número, ¿no? Y un video, pues ni hablemos, obviamente. Entonces yo le voy a decir que este código de categoría lo voy a convertir a texto. Entonces, ¿qué puedo convertir columnas numéricas a texto? Pues los números de celular, los códigos, ¿no? Todo lo que sea número que no calcule, que no vayas a entrar en un cálculo. Entonces, eso ayuda a mejorar el rendimiento de las bases de datos a la hora de, porque ahí estoy hablando es peso de almacenamiento. Ahora lo que hay que tener en cuenta es el peso de lectura, o sea, cuando el sistema empieza a leer registro a registro, ese es otro peso, que es el que pues hay que también, ese sí que es al que hay que pararle bolas porque pues todo esto lo han hecho es tratando de mejorar la lectura de cada registro, de cada información, cómo lo hace más rápido, ¿no? Entonces, básicamente, un informe se compone de peso de almacenamiento y peso de lectura de la base de datos o de las bases de datos. ¿Cómo las va a leer el sistema? ¿Qué tanto se demoran? ¿Y qué hago para que eso no sea tan demorado a la hora de leer datos, ¿no? Bien, entonces, aquí en esta de categoría,
Pues solamente el cambio que voy a hacer es que le voy a decir que el código de la categoría es de formato de tipo texto, ¿no? Nombre de la categoría, pues obviamente de tipo texto. Aquí no hay nada más que hacer. Listo. No tiene totales de fila, totales de columna, los encabezados están bien aquí en la fila 0. Perfecto. Miremos ahora consultor, ¿sí? Bien, este código de consultor también lo voy a convertir a texto. Nombre del consultor es tipo texto. Fecha de nacimiento, yo les había dicho que cuando las bases de datos son muy grandes hay que confirmarlas de tipo fecha porque él tiende a convertirla a número. Cuando las bases de datos son muy grandes, entonces por acá, por vista, usted puede activar algo que se llama calidad de la columna. Y entonces ahí te va a decir si hay errores. Por ejemplo, si hay una fecha mal escrita, te va a salir el error. ¿Sí? Entonces aquí te va a salir como error. Si esa columna tiene celda vacía, entonces le dicen, ¿no? De esta columna del 100%, por ejemplo, hay un 80% vacías. Pues no me sirve hacer un informe porque yo qué voy a hacer con un 80% de esta columna vacía si si esa columna interviene en un informe, en un dato estadístico, pues no lo voy a poder hacer. Tengo que ir a revisar. Ahí sí me toca o hago la corrección aquí en Power Query dependiendo de lo que sea, o me toca ir a corregir a Excel. Entonces, esto le da facilidad, sobre todo cuando son muchos datos, que no le da a uno la dimensión, tener uno la visualización y toda la dimensión de la información, sobre todo por columna, entonces él nos da esta guía, ¿no? Del 100%, ¿cuántos hay errores? ¿Cuántos hay vacíos, no? Entonces, todo esto está full, porque del 100% tengo el 100%, porque no hay errores ni hay vacías en cada columna. Bien, yo cuando reviso, pues simplemente vuelvo y la quito. Si a usted le gusta mantenerla ahí, pues la puede dejar. Ya es cuestión de gustos. Bien, voy a duplicar esta fecha de nacimiento. Entonces, aquí con botón derecho le voy a decir duplicar columna. Bueno, a esta columna, entonces le voy a cambiar el nombre. Yo la puedo mover, acuérdese que en Power Query sí puedo mover las columnas, en Power BI no. Entonces aquí en fecha de nacimiento, copia, le voy a cambiar el nombre de la columna. Le puedo dar F2 como en Excel o botón derecho, cambiar nombre, ¿no? Entonces a esto le voy a colocar edad. Bien. Por transformar, parado en la columna que le cambié el nombre edad, parados ahí, no necesito marcarla, solamente parado en cualquier celda. Aquí en transformar por fecha, le voy a decir que esa es una columna de tipo antigüedad. Pero mira que por aquí en esta opción usted puede separarla por año, por mes, por trimestre, por semana, por día, ¿sí? Tiene unas funciones súper rapidísimas para hacer eso. Pero en ese momento, como yo voy a hacer un cálculo, entonces le digo de tipo antigüedad. Y él genera un número ahí todo raro. Simplemente lo que tiene que hacer es volver a pararse ahí en la columna, le da botón derecho y por transformar le va a decir que quiere que le haga un cálculo en años. Y le cambia el formato a la columna. No lo voy a dejar en decimal, sino que lo voy a dejar en número entero.
Perfecto. ¿Sí? ¿Bien ahí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Repitamos el José, ejercicio. Sí. pregunta. ¿Ese cálculo lo hace con la fecha de hoy? Sí. Yo lo que entiendo es que él hace un cálculo que hace la diferencia entre fechas y eso es lo que nos pone allí. Eso Sí. está con el día que yo abra el archivo. Sí, él sigue actualizando el sistema ahí dependiendo de las fechas que tenga. O sea, él toma la fecha del sistema y hace el cálculo, ¿no? Con respecto a esta fecha. Y le calcula, como se la dije en años, pues él hace el cierre, él este cierre lo haría el 10/09 del 2025, lo haría del 2024, ¿no? Porque ese es septiembre. Entonces, aquí está calculando 63. Si estuviéramos ya en tiempo real en el mes 9, día 11 del 2025, aquí sacaría 64 de una vez. Porque es la toma de fecha, esa fecha la toma del sistema. Y como le dije que la conversión era en años, entonces por eso, él se cumplió años el 10 de septiembre del 2024, ¿no? O sea que ahí es cuando él calcula los 63. Cuando llegue el 10 de septiembre del 2025, bueno, el 11 de septiembre del 2025, aquí él pone 64. Porque estoy haciendo el cálculo es en años. Hagamos el mismo ejercicio con la fecha del contrato, igual. Entonces lo duplicamos. Duplicar columna, le vamos a decir acá. Le cambiamos el nombre aquí con botón derecho, tiempo laborado. Por transformar fecha, le digo de tipo antigüedad. Y con botón derecho, transformar, le digo que haga el cálculo en años. Aquí se me ocurre que me toca dejarlo con un decimal. Entonces aquí mismo con botón derecho, transformar, aquí en redondear. Redondear con un decimal. Entonces mire que el transformar no es el mismo menú, ¿no? El transformar cambia dependiendo de lo que yo esté haciendo. ¿Sí? Bien, listo. A este ya cogimos el código del consultor y lo pusimos en texto. Esto lo voy a pasar a mayúscula, por ejemplo. Entonces aquí botón derecho, transformar y mira que ya aquí me cambia el menú, ¿sí ves? Entonces transformar no siempre tiene el mismo menú, dependiendo en la columna donde esté y lo que esté haciendo, el menú se adapta de acuerdo a lo que yo vaya a hacer. Entonces yo aquí quiero pasar todo esto a mayúsculas. Listo. Muy fácil. Es más demorado en Excel, ¿no? Porque hay que decirle igual, abrir otra columna, igual, mayús, luego quitar la fórmula,
luego borrar la otra columna. Hay que hacer varios pasos. Y si es una base de datos inmensa, pues ahí me muero haciendo el cambio en Excel. Aquí es rápido. Bien, producto. Sí, todo este tipo de cosas es en la que yo insisto, en las que hay que mirar, hay que, antes de irse uno afanado, pues hacer una gráfica y allá un tablero, ¿no? Los datos, la materia prima de nosotros son los datos. Entonces, cuando yo tengo los datos bien adecuados, pues no voy a bregar ya cuando yo vaya a hacer el informe, ¿sí? Entonces, aquí también este código de producto lo voy a pasar a texto. ¿Que esto es obligatorio hacerlo? No, eso va en cada persona dependiendo de los datos, la cantidad de datos, etcétera, ¿no? Si yo sé que esta información va a crecer en el tiempo, yo hago el trabajo. Si es una información chiquitica, pues me da lo mismo que quede de texto o que quede de número, ¿sí? ¿Ves? Todo ese tipo de cosas. Por eso es que uno no puede decir, es que en Power BI usted tiene que hacer los informes así. No hay una regla para eso porque eso depende de los datos que usted tenga. Si son poquitos datos y eso nunca va a cambiar. O si son muchos datos y los datos están constantemente cambiando. Entonces usted puede decir, no, yo voy a hacer un informe directamente de Power BI y esto tiene 2.000, 3.000 registros y eso ya ahí no cambia, ya es un informe que queda ahí fijo. Ah, bueno, puedes tomar la decisión de hacerlo directamente y sube la información a Power BI. No, como el que acabamos de hacer, el de recursos humanos, ¿ves? Pues te dice, ah, no, ese es un informe ahí, sencillo, eso es un dato que necesitamos y ya, eso no necesité cruzar, no necesité hacer cálculo, entonces tienes básicamente la información allí. Por regla general se deben de hacer medidas, pero mira que nosotros lo que fue salario, lo que fue la parte de las evaluaciones y la parte de la edad, hicimos cálculos directos sin medida. La regla es que a todo hay que hacerle medida, ¿no? Pero se puede alternar dependiendo del diseño, de lo que uno necesite. No es que por regla tiene que ser así. Entonces nosotros interactuamos en el ejercicio pasado haciendo medidas para columnas específicas, pero luego otras columnas para calcular el promedio de la edad, el salario. Hicimos directamente cogiendo la columna de la base de datos y le hicimos la medida implícita, una fórmula implícita ahí que son las mismas que trae Excel, ¿sí? Bien, entonces aquí le decimos sustituir actual. Viene el producto. Este costo unitario lo voy a pasar a entero. Perfecto, ¿sí? Y finalmente, pues llegamos a nuestra tabla principal, la tabla de movimiento, ¿no? Que pues esta es la que tiene, ¿cierto? Tiene 20.000 y piola de registros, ¿no? Entonces, código de consultor, como en consultor lo cambié a texto, aquí también lo tengo que cambiar a texto. No me puede quedar uno de texto y otro de número. Entonces le voy a decir aquí que esto es de texto. Fecha de pedido, pues es de tipo fecha, la puedo confirmar. La fecha de la factura también es de tipo fecha. El número de factura, yo no voy a hacer cálculos con esto, entonces lo puedo pasar a un tipo de dato, lo puedo pasar a un tipo de dato texto, ¿sí? ¿Y qué pasa si lo dejo en número? Pues no pasa nada, igual funciona igual, solamente que si las bases de datos pues llegan a crecer, pues dándoles formato de tipo texto en almacenamiento son más rápidas. Cantidad, la voy a dejar de número entero. Lo mismo la venta. En estas ventas pues hay unos valores negativos que pues ustedes saben que contablemente pues pueden ser devoluciones, ¿no?
lo más seguro es que hayan sido devoluciones, ¿no? Están negativas, ¿no? Pero si usted quisiera quitarle los negativos, hay una fórmula absoluta como la de Excel, que simplemente diciéndole aquí, mira que aquí en el filtro me aparecen negativos, ¿no? Pero si yo quisiera quitar esos negativos por alguna razón, porque no es así, porque no los necesito negativos, entonces aquí por transformar hay una función que se llama valor absoluto. Y ahí los quitan, les quita el negativo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, el descuento también lo voy a dejar de tipo número entero. Acabemos de revisar columnas. Código del producto, pues lo voy a dejar de tipo texto. Pues entendiendo que estos códigos que están aquí son los códigos de acá, ¿no? O sea, todos estos códigos que están aquí son los códigos que están en ventas, ¿no? Y lo mismo con los otros, los códigos de categoría y los de consultor, ¿no? Código de categoría también lo voy a dejar de tipo texto. No es que sea obligatorio hacerlo, si usted no lo quiere hacer, pues no lo hace. Barranquilla de tipo texto y sector de tipo texto. Bien, yo oculté el panel de configuración de los pasos, ¿no? De los pasos grabados, pero acuérdense que se puede activar aquí por vista, configuración de la consulta. Ahí se pueden activar o desactivar, ¿no? Bien, aquí en Ciudad, los filtros aquí funcionan exactamente como en Excel, solamente que aquí hay cuando él me da un límite, me muestra un límite, pero diciéndole cargar más, pues me muestra todos los datos, ¿no? Voy a cambiar este punto de venta por Neiva, Neiva York. Entonces, hacemos un reemplazar exactamente como el de Excel. Los filtros tanto en Power BI como en Power Query son exactamente como en Excel, ¿sí? Utiliza los mismos argumentos. Entonces, aquí en filtros, aquí en botón derecho, le puedo decir reemplazar valores, ¿no? Como estamos en Power Query, lo debo de escribir tal cual como está en la base de datos. Acuérdense de eso. Entonces aquí le digo punto de venta que está en mayúscula y lo reemplazo por Neiva. Le doy a aceptar. Si yo reviso acá, ya está el cambio, ¿sí? Si hay Bogotá en minúscula y Bogotá en mayúscula, tienes que hacer el reemplazo para que o queda todo en mayúscula o en minúscula, ¿sí? Porque si hay un Bogotá en mayúscula y un Bogotá en minúscula, así estén bien escritos, él me arma dos grupos, ¿no? Allí. Entonces tienen que estar escritos de la misma manera. Bien, necesitamos, dentro de lo que quiero hacer aquí, quiero sacar la venta neta, que es la resta de esto menos esto. Puedo hacer un cálculo rápido, que es marcando aquí, haciendo clic, y con control marco descuento.
Y aquí, por agregar columna, donde dice aquí estándar, me va a decir que vas a restar. Y ahí la tengo. Simplemente lo que hago es cambiarle el nombre. Venta neta. Necesito pasar el nombre del consultor. Entonces vamos a hacer como la especie del buscar B, ¿cierto? Entonces, pero como aquí no hablamos de buscar B porque en todos estos temas se habla de modelos relacionales, o sea, de unir bases de datos para luego poder cruzar datos. Primero se deben de unir. Entonces yo necesito unir ventas con consultor. ¿Y cómo hago para unirlas? Pues debe haber un campo en común. Ventas tiene el código del consultor y la tabla de consultor también tiene el código del consultor. Pues ya yo porque ya las tengo arregladas, pero aquí puede haber dicho código y aquí en ventas puede decir ID. El nombre no importa. Para relacionar, tienen que ser del mismo tipo de datos, pero no importa que el nombre de la columna no tenga el mismo nombre. Lo que pasa es que uno les da el mismo nombre para poder entender mejor el modelo, ¿sí? Para poder entender mejor el modelo. Entonces, por eso le doy el mismo nombre, ¿no? Entonces, es más fácil decir yo, bueno, voy a unir ventas con consultor a través del campo en común que es código del consultor con código del consultor, ¿sí? Aquí esto tiene un campo de tipo texto y este también es un campo de tipo texto. No me puede quedar uno de tipo texto y otro numérico. Pasa lo mismo cuando usted hace un buscar B en Excel, ¿cierto? Que muchas veces uno va a utilizar un buscar B, pero resulta que cuando usted descargó del sistema, en esa información que bajó del sistema, el número tiene formato de texto y en la otra base de datos sí tiene formato de número. Usted hace el buscar B y no puedes cruzar datos. Es exactamente igual. Cuando yo voy a relacionar, lo que debo entender es por qué voy a relacionar. Yo voy a relacionar ventas con consultor porque yo necesito pasar de consultor este nombre, ponerlo aquí, porque en el informe yo no puedo presentar informes con códigos. ¿Sí? Entonces, ya teniendo claro que la relación es porque usted necesita pasar el nombre aquí, de aquí para acá, entonces ese es el motivo de la relación. Ahora, ¿cuáles son los campos que me sirven para relacionar? Pues obviamente código del consultor con el código del consultor. Bien, cuando usted ya tiene claro eso, entonces ahora sí, debe de pararse en la tabla que vas a implementar. Yo no puedo hacer un cruce de datos parado aquí en consultor porque esta no es la que voy a implementar. La que voy a implementar es ventas. Esa es la que necesito completarle toda la información que me hace falta para el informe. Teniendo claro eso, entonces ahorita sí me voy aquí por inicio y en la flechita de combinar, coloquen bien la puntica y sin miedo, sin susto, sin que les tiemble la mano y hacen clic ahí en la flechita.
Y acá, entonces, donde dice combinar consultas, también le hacen clic a la flechita. Y escogen combinar consultas. Combinar consulta es sinónimo de relación, sino que aquí no le dicen relación, le dicen es combinar. Bien. Como usted está parado en la tabla de ventas, pues obviamente le dice, vea, usted está parado en la tabla de ventas. ¿Con qué me quiere relacionar? Entonces le digo, bueno, la voy a relacionar, usted va a quedar unida con la tabla consultor. ¿Y cuál es el campo en común? Que eso es cuando yo ya llego aquí, voy a tener claro cuáles son los dos campos que van a intervenir en la unión. Entonces, este haciéndole clic y este haciéndole clic. No importa cuál escoja primero, es igual. Lo importante es que coja el mismo tipo de dato, sin importar el nombre de la columna. Le voy a aceptar. Y entonces él lo que hace es montar una columna con toda la tabla de consultor en la tabla de ventas. Por eso dice table, 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 table. Entonces aquí es donde yo voy a hacer un super buscar B, pero súper rapidísimo. Entonces le voy a decir aquí en expandir que yo necesito que esta tabla consultor, necesito solamente que me pase el nombre. Si usted necesitara hacer un estudio de análisis con edad, pues pasa edad. El que necesite. Pero si yo activo esto, esto y esto, ahí estoy haciendo simultáneamente 1, 2, 3, 4, 5 buscar B en 2 segundos. Pero para el ejemplo solamente necesito pasar el nombre del consultor. ¿Sí? Igual, si después te dicen, mira, es que necesitamos hacer como un análisis de la edad de nuestros empleados, en cada cargo más o menos qué edad tiene, bueno, algo que tenga que ver con edad, usted se puede volver al paso y activa la columna edad. O sea, vamos a terminar aquí, le voy a decir, usar el nombre de la columna original no, o sea, el nombre de consultor, no quiero usar ese nombre, solamente quiero que me pase el nombre del campo. Entonces le voy a aceptar. Y estuvo un buscar B. Eso es más fácil que quitarle un pelo a un gato. Después de todo lo que yo hice, si entonces dijeron, no, pero necesito que también pase la edad, pero usted ya puso, ya tiene informe, ya bajó a Power BI, hizo todo lo... No importa, usted se puede volver aquí, le puede activar la columna de pasos y entonces en la columna de pasos usted vuelve y le dice, necesito edad, por favor. Y entonces él lo agrega, sin importar qué tantas cosas haya hecho. Entonces ahí tenemos también la columna de edad. ¿Ya? O es lo contrario, que estás montando columnas que nunca tienen que ver, nada que ver en el informe y las está montando ahí de florero, de bonitas, pues entonces se puede venir al paso y las quita. Lo que no sirve, que no estorbe ahí. Entonces puede manipular. Esa es la importancia del panel de pasos, ¿no? Esto lo puedo acomodar aquí con clic sostenido, pues uno se demora un poquito, pero pues digamos que la idea es que dejar los datos como en un orden, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar aquí al lado del código del consultor. Bien, necesito pasar también el otro campo que necesitamos cruzar
es el producto. Entonces necesito relacionar ventas, ahora ventas, pero con la tabla de productos. Y el campo en común, pues es el código del producto. Aquí está de tipo texto y en ventas también está de tipo texto. Necesito relacionar ventas con producto porque necesito pasar el nombre del producto y el costo unitario. Porque tengo los precios de venta, pero no tengo los costos. Bien, pues eso es muy fácil. Eso aquí, mejor dicho, eso es. Me paro en ventas, que es la que estoy implementando nuevamente por inicio. Le digo combinar, combinar consulta. Y entonces le digo que ahora voy a combinar consulta con la tabla de productos. Y la relaciono con código de producto y código de producto. Simplemente haciendo clic en las dos tablas, él las relaciona. Le doy a aceptar. Y vuelve y me monta la tabla. Entonces ahí tengo que expandir para hacer los cruces de datos, ¿no? Entonces aquí vengo y le digo que de esta tabla yo necesito pasar. Quito el filtro, producto y costo unitario. Estoy haciendo dos buscar B aquí. La diferencia es que la hago sin utilizar una sola fórmula. Y fuera de eso, si esta base de datos fuera grande, pues me la calcula rapidísimo. Le voy a aceptar. Listo. Muy fácil. Eso es una maravilla. Voy a pasar por aquí producto, costo unitario. Voy a tratar de acomodarlos por acá. Por aquí tengo el código del producto, el costo unitario. Puedo pasar todo esto. Lo puedo pasar por aquí. Que me quede el código, el producto, la cantidad. Y por acá puedo pasar los costos, ¿no? Bueno, donde a usted le parezca que le quedan bien, por ejemplo, por aquí. Claro, hasta allí, compañeros, ¿sí? Señor, muchas gracias. ¿Cómo les parece eso? ¿Fácil, cierto? ¿O muy difícil? Hay que practicarlo, por Eso supuesto. es una maravilla. Esa era la palabra que quería oír, sí, señora. Con la práctica y todo eso es muy fácil, sí. Bueno, cuando uno sabe todo es fácil, ¿cierto? Pero realmente no es complejo, ¿no? Profe, una pregunta, si yo quisiera devolverme a la primera combinación que hicimos, que fue con la tabla de consultor, ¿cómo podría yo agregarle otras que se me olvidó, por ejemplo, en ese momento agregar? Solo agregué una, quisiera agregar otra. Aquí dice, mire, por ejemplo, aquí dice consultas combinadas. Aquí, miremos aquí, en el icono de configuración. Ah, no, perdón, ese no es el paso. Es el de expandir, aquí. Se expandió consultor aquí. Ahí. Por ejemplo, agreguemos edad. Listo, ya él debió haberla metido. Ahí está. ¿Sí ves? Entendí. ¿Sí? Se expandió. O la puedo quitar, que puede ser al contrario. Ya no necesito edad. La quito. Sí, señor, ya, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es
calcular los costos. Porque yo tengo la cantidad. Entonces, nuevamente, agregar columna. Ah, bueno, marcamos, ¿no? Cantidad que me hizo el costo. Ah, vean. Es que estoy en un paso anterior, ¿sí ves? Ahí es donde uno tiene que tener cuidado. A mí a veces se me olvida también. Porque me devolví a un paso y entonces digo, pero yo ya había pasado los costos que hicieron. Me estoy volviendo loco. Pues es porque te devolviste. Entonces, si haces alguna corrección, tienes que tener la precaución de volver a ubicarte en el último paso. Entonces, ahora sí, ya tengo aquí cantidad, control, costo unitario. Cuando hago este tipo de cálculo rápido, que es con dos columnas, sumar, restar, multiplicar, dividir, pues en las sumas no tendría problema en seleccionar cualquier columna, ¿no? Pero en la resta sí tendría que tener cuidado, ¿no? Si yo, por ejemplo, necesitara restar esto menos esto, tendría que marcar primero esta y luego con control esta. Porque si voy a hacer una resta y marco primero esta y luego esta, pues me va a dar un número negativo. Entonces hay que tenerlo en cuenta en las restas y en las divisiones, ¿no? En suma me da igual coger cualquiera, en multiplicar pues también me da igual coger cualquiera. Pero en suma y en resta sí tendría que hacerlo si va a hacer un cálculo rápido, como el que vamos a hacer ahorita. Como es una multiplicación lo que voy a hacer, no importa cuál escoja. Entonces marco esta, con control, ¿cierto? Y por agregar columna, transformar, le digo multiplicar. Listo. Y aquí le cambio el nombre. Total costo. Voy a sacar la utilidad. Porque ahora tengo las ventas y tengo la utilidad, ¿cierto? Entonces le voy a decir, no, voy a hacer un cálculo no por cálculo rápido, voy a hacer un cálculo normal. Entonces yo le puedo decir aquí, agregar columna y le puedo decir aquí una columna personalizada. Esto lo va a llamar utilidad. Entonces aquí en utilidad le voy a decir que me coja la cantidad y la multiplique el mismo asterisco de Excel por el costo unitario. Entonces por aquí yo puedo hacer cálculos, pues si son dos columnas o tengo que dividirlo, multiplicarlo, o sea, hacer otras operaciones adicionales, ¿no? Entonces puedo realizar por acá la fórmula. Porque por el cálculo rápido de estándar que estamos haciendo por acá, solamente puedo manejar dos columnas, ¿no? Aquí yo puedo manejar esto y decirle divídamelo en dos y luego súmele 4 y luego hacer una fórmula. Bien, entonces le voy a aceptar. Pero cuando yo hago los cálculos por acá, yo creo que ya se los había dicho, tienen que tener cuidado del tipo de columna porque él siempre la monta que ni es de sal, que ni es de azúcar. Te voy a decir, esto es un número, entonces tengo que decirle número entero, porque si yo la bajo a Power BI y voy a hacer un informe con utilidad, me sale error.
También a mí a veces se me olvida y me doy cuenta porque cuando voy a hacer una medida y voy a hacer la suma de esto, no me calcula. Entonces, yo ya inmediatamente me acuerdo y le digo que es que simplemente se me olvidó cambiarle el tipo de columna aquí. Entonces, esto es un número entero. Y pues la puedo correr por acá. Voy a calcular también el total de los costos, dándole como orden, ¿cierto? Bien, voy a sacar un duplicado de esto. Me falta montar la categoría. Tengo solamente el código de la categoría. Entonces voy a hacer el cruce. Entonces, parado en ventas, nuevamente por transformar, perdón, por inicio, combinar consultas. Voy a cruzar ventas con categoría. Código de categoría con código de categoría. Aceptar. Y le digo que me pase solamente el nombre. Voy a sacar una copia por referencia. Y a esa copia, acuérdense que esas copias quedan vinculadas, ¿no? Cuando la copio por referencia, queda vinculada. ¿Sí? Esta la voy a cambiar el nombre y la voy a llamar análisis, ventas, costos. Profe, perdón, esa copia es con Copia por referencia de ventas. Le di botón derecho y le dije copia por referencia. Listo, profe, gracias. Estos informes los voy a meter como en una carpeta, pero aquí se llaman grupos. Entonces aquí con botón derecho le voy a decir mover a un grupo y le digo nuevo grupo. Ese grupo pues lo voy a llamar informes. Le voy a aceptar. Entonces él me clasifica en una carpeta, en un grupo, me dice que hay 4 consultas. Que estas se llaman las bases de datos externas, ¿cierto? Porque yo estoy haciendo una información, trayendo mi información de una fuente, que en este caso es de Excel. Y me organiza en una carpeta o en un grupo, como él llama aquí, este primer informe que lo estoy llamando análisis ventas costos, ¿no?
De este análisis ventas costos, resulta que yo no necesito unas columnas para el informe que voy a hacer. Entonces voy a quitar las columnas que no voy a necesitar en el informe. Usted tiene una base de datos en Excel de 20 columnas y haciendo una tabla dinámica utiliza 5 o 6 columnas. El resto es basura. Aquí yo sí puedo decir qué columnas son las que yo necesito para el informe. Entonces, por acá, por donde dice inicio, administrar columnas, por aquí dice elegir columnas. Aquí hay dos opciones, ¿no? Por inicio, transformar. Hay dos opciones. Cuando la base de datos es muy grande, que a veces uno no encuentra una columna y la pasa y la recontrapasa y no la encuentra, entonces le queda más fácil decirle, por ejemplo, aquí, ir a una columna. Usted le dice, ah, mire, yo quiero ir aquí a utilidad, y entonces el bypass te lleva a utilidad, ¿sí? Entonces, cuando son bases de datos muy grandes, ese pasecito ahí es chévere por eso. Bien, pero la otra opción que tiene ahí es elegir columnas. Yo no necesito para nada los códigos, entonces voy a quitar el código del consultor, el código del producto, voy a quitar, es un ejemplo, ¿no? El código de categoría, no necesito pasar el sector. Eso, por ejemplo, es un ejemplo donde usted puede deshabilitar columnas. ¿Qué está logrando con eso? Que cuando usted baje la información a Power BI, la base de datos va a pesar menos. Ahí le estoy quitando peso de almacenamiento. Listo, le doy a aceptar. Parado en la consulta, ¿no? Bien. Pero resulta que ahora de todo eso, mi informe son solamente de algunos productos, no son todos los productos. Porque cuando el de sistemas le manda a usted toda la información, ahí dice, ahí está, ¿no? Muchas veces, pues, eso depende como también de la persona que maneje la información ahí en la empresa, ¿no? Que domine bien los informes, que sepa por dónde los puede sacar, etcétera, etcétera. Lo cierto es que usted por aquí puede decir, bueno, entonces por aquí por el nombre del producto, resulta que todos esos productos no son los que usted necesita. Entonces voy a venir aquí a producto, voy a colocar un filtro. Y entonces quito todos los productos y le voy a decir que los productos son míos son blusas batas, blusas camisa, camisetas polo y chaquetas. La base de datos original tiene 20.000 registros, ¿no? Entonces, ahora que yo le hago este filtro, listo. La original, ¿qué es esta? Si yo le digo contar filas, por transformar, contar filas, 20.017 registros. Borro el paso, porque eso es solamente de consulta, ¿no? Si usted no borra el paso, no puede hacer nada porque todos los datos se ocultan. Entonces borro el paso. Ahora, la consulta que acabo de hacer, si le digo contar filas, de 20.000 me quedaron 6.112 registros. Todo el peso que me quito. Ah, bueno, si la necesita toda, pues la necesita toda. Pero si de toda esa información no necesita todos esos datos, ¿para qué los va a bajar a Power BI? Esa es una de las cosas importantes, el de por qué es que debo de subir primero la información a Power Query.
porque además de depurar los datos, organizarlos, calcularlos, usted puede hacer este tipo de filtros que son los que le van a quitar peso de lectura, porque si ya él no para un proceso, para cualquier cálculo que yo le digo, súmeme, pues si yo no le quito, él hace la suma sobre los 20.000, pero ya en este momento si yo le digo, súmeme, ya no son 20.000, son 6.000. A eso es lo que nosotros le llamamos un diseño de informe, de diseñar un informe, ¿no? No es llegar allá a la chun con todos los datos, venga, analicemos de esto qué nos sirve, qué no nos sirve, qué columnas podemos quitar, qué columnas podemos filtrar, qué columnas podemos agrupar. Nos falta ver el agrupamiento, que es como una tabla dinámica que también le va a quitar peso. Entonces, cuando usted ya tiene su consulta, esta es la que vas a bajar a Power BI. Entonces, voy a borrar el paso. Entonces, ya estos son los datos que definitivamente yo necesito bajar a Power BI para empezar a hacer el informe. Entonces, deshabilito esto. Quito el habilitar carga, deshabilito esto. Deshabilito esto. Y deshabilito esto. Le digo cerrar y aplicar. Y finalmente tengo solamente la consulta con los datos que a mí me interesan. Y ahí estaríamos listos para hacer la tabla calendario, para hacer la tabla de medidas, hacer las medidas y hacer el informe. Eso lo vemos en la próxima clase. Bien, grabémosla, por favor. ¿Lo pudieron hacer todos, todas? Señor, muchas gracias. Bueno, ok. Lo vamos a grabar para que lo tengamos en la próxima clase. Gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta Que esté luego. muy bien. Mañana les hago llegar el video. Feliz tarde. Nos veremos el próximo martes.